Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto al Dr. Jimmy Dupree, Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith. Y ustedes, estamos muy alegres de tenerles con nosotros. Quiero que lo sepan. Esto hemos estado discutiendo en la previa programación, o tal vez en la segunda programación, sobre el consumir alcohol moderadamente. Nosotros estamos muy firmes en el hecho de que todo consumo de alcohol está mal en toda capacidad. Se ha comprobado de que se me escapan los números, pero la cantidad de personas que hoy en día están en la prisión, lo que ellos hayan hecho que los llevó a la prisión, el alcohol tuvo una parte en ellos. Yo creo que es más de 50%. Así es. Sí, más de 50%. No sé cuál es el número exacto, así que no quiero tratar de decir, pero todo crimen cometido es lo mismo. Todo robo cometido, el alcohol está envuelto en ello. Accidentes de automóviles. Y hoy día también está llegando a la marihuana y las drogas de esa naturaleza. El Hijo de Dios, nadie necesita esto, pero el Hijo de Dios definitivamente no quiere ser parte de ello. Y usted mencionó algo al final de la programación del día de ayer. Es un hecho científico que si toma 10 cervezas, no sé cuánto toma para emborrachar a una persona, no lo sé, pero usando los números, si toma 10 cervezas para embriagar a una persona, una cerveza hace a una persona una décima parte Correcto. ebria. Y eso es algo científico, no es un invento, es un hecho. Entonces, la responsabilidad de que, bueno, no me afecta consumir alcohol o vino, bueno, usted está en esa posición de estar ebrio y está limitado. Si usted va a conducir, no puede conducir. Y también estaba leyendo recientemente, y no recuerdo los números, ¿no? Pero todo accidente automovilístico, más de 50% de las personas que están causando eso están consumiendo alcohol. Estamos hablando de abuso doméstico. Estamos hablando de abuso de niños. Violencia. Estamos hablando de todo tipo de cosas que son impactadas. Y si usted está borracho una décima parte tomando decisiones sobre la moralidad, ¿cuántas veces personas que han estado tomando se involucran en algo inmoral cuando normalmente ni piensan en hacer algo así? Permítanme leer un par de versículos de la Escritura en Romanos 14 y también en el capítulo 15. Pablo diría esto: bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Así que tenemos una responsabilidad, y después dice esto en el capítulo 15, así que los que somos fuertes en la fe, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así que nuestra responsabilidad como creyentes es, y creo que el Dr. Dupree lo presentó en el programa, creo que de ayer, hay momentos en el que una persona pueda beber un vaso de vino y salir de allí sin beber más. No que aprobemos eso, estoy en contra de cualquier tipo de ingesta alcohólica, incluyendo una gota, es innecesario. Pero para esa persona tal vez lo pueda hacer. Así es. Y para alguien más, tal vez esa primera copa los lleve a la segunda, tercera y después a quedar embriagado. Nosotros fuertes en la fe no debemos utilizar esa ocasión para la carne. Pablo diría en Gálatas, necesitamos ser sabios y no ser piedra de tropiezo para otros, como ya se ha dicho con respecto a poner una piedra en el cuello. Es mejor tener eso que causarle a un individuo débil en la fe tropezar y caer. Así que es lógico, simple y sentido común que si va a dañar a alguien en algún lugar, ¿por qué perder el tiempo haciendo eso? Mejor enfoquémonos en las cosas que son importantes y enfoquémonos en edificar a la iglesia y fortalecer a la iglesia. No lo hago. Yo nunca he consumido alcohol de ninguna capacidad, de ninguna naturaleza, pero no sé por qué un cristiano, especialmente un predicador, yo no entiendo el por qué ellos van a querer invitar eso a su vida
aún si hay una pregunta, digamos Sí, que hay una parte bueno. que no está mal, estoy yo exagerando la situación, pero ¿por qué vamos a participar o querer Casi participar siempre de están ello? con uno de los miembros de su iglesia y el miembro de la iglesia está tomando. Entonces están tomando una copa de vino porque probablemente están en un restaurante y los dos están tomando el vino. Bueno, pero ¿por qué quisiéramos poner unos cuantos momentos de placer por encima de una alma? ¿Qué es más importante? A eso me refiero. ¿Qué es Exacto. lo que le hace eso? No lo sé. Bueno, Bueno, le hace un efecto. sí, les hace sentir el efecto. El hermano Larson ha dicho esto muchas veces, que la gente bebe no por el sabor, sino por el efecto de lo que le hace Claro. el cuerpo. Así Es es. simplemente un mecanismo de afrontamiento que la gente usa para escaparse de la realidad por el estrés Sí. o por Bueno, cualquier... pero es que a mí me gusta la realidad. Bueno, sí, bueno, eso es lo que pasa con usted y conmigo. Nosotros podemos dormirnos en la noche aun cuando las cosas no están bien en nuestras vidas porque nuestra confianza, esperanza y nuestra fe está en Jesús. Y sabemos que Él no nos va a dejar ni desamparar. Así que podemos, Así cuando es. cuando el mundo está en problemas, podemos dormirnos en paz porque tenemos la verdadera paz, el verdadero gozo y de lo que realmente nos va a ayudar a través de toda esta vida. Hace unos programas usted habló acerca de cómo el Señor le mostró a usted que muchos cristianos viven en opresión. Y eso creo yo que eso es 100% correcto. Una vez más, no creemos en posesión demoníaca para el cristiano, pero el enemigo está haciendo todo lo que puede para tratar de oprimir al Hijo de Dios y para tratar de hacer que todo en la vida sea tan difícil como sea posible. La gente, y bueno, y realmente no hay razón por qué un Hijo de Dios debe llegar a sentirse sin esperanza y sin ayuda, porque nosotros podemos invocar a Jesús allí mismo en ese momento y Él está allí, Él escucha nuestro clamor y Él sabe qué es lo que estamos sufriendo. Así que esa desesperanza y esa falta de fe, bueno, eso es lo que está conduciendo a la gente a hacer estas cosas y los pastores están bajo mucho estrés. Es un tiempo muy difícil ahora mismo. El ser pastor es difícil y todo desde el año 2020 y los encierros, el COVID, todo ese tipo de cosas y aún pastores que caen en esa rutina buscando algo más para lidiar con el estrés y la ansiedad y comienzan a entrar a todas estas otras cosas y no va a causar nada más que quebranto, dolor, pruebas y tribulaciones cuando nos alejamos de que nuestro enfoque esté en la obra consumada de la cruz, de lo que Jesús hizo y cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos con estos problemas de nuestra vida. Y por eso es que la gente bebe y por eso es que experimentan y por eso quieren... Miren, en situaciones sociales, yo platiqué con una señora, fui a un banquete de ética una vez. Fui a un ¿Y banquete. qué es eso? Un banquete ¿qué sucedió? Ya sé. Sí, De ya sé. ética. No estaba escuchando muy bien. Ella era una instructora certificada de ética. Ella instruía cómo uno debe comportarse correctamente en una cena, un banquete o en una escena formal. Y yo le pregunté, ¿será descortés que yo rehúse beber vino? Porque ofrecen en este tipo de eventos, en algunos eventos muy formales, políticos, ofrecen copas de vino. Y me he rehusado. Y yo le dije, ¿será descortés rehusar beber vino? Porque yo no bebo en lo absoluto. Y ella me dijo, no, no, para nada, no lo es. Yo le dije, bueno, ¿qué tal si yo estuviera en Europa o en Francia? No, 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 para nada. No es descortés. De acuerdo a las reglas de la ética, rehusar beber una copa de vino o bebida alcohólica. Así que esta gente que dice, bueno, yo tengo que beber para ser aceptado y que todos me quieran o voy a ser considerado descortés. No es considerado descortés. Lo recibí de parte de la instructora certificada de ética, que no lo es porque, mire, yo fui Sí. invitado a un desfile del derecho a la vida, un rally político pro vida, en el que se produjo una cena muy cara. Y fue una noche maravillosa de recaudación de fondos y se acercaron, me dijeron si yo quería una copa de vino y por supuesto que me rehusé y dije, pero no, cortésmente lo hice. Pero esta idea de que debemos sentarnos con ellos para beber, para poder ser aceptados culturalmente o para poder, no, simplemente no. No me parece que
el ser aceptado culturalmente es un factor en esta situación. Me parece, bueno, yo nunca he consumido alcohol, solamente estoy diciéndolo por lo que he leído, ¿no? Pero yo creo que una persona, ustedes lo dijeron anteriormente, le gusta el alcohol, Sí, ¿no? es exactamente lo Le que gusta es. cómo se Sí, siente y eso se pronuncia más conforme pasa el tiempo. Permítanme Sí. incluir otra cosa. ¿Qué nos dice de una persona que su vida está en un caos, que necesitan escaparse? Buena Eso es pregunta cierto. esa. El alcohol se ha Pero- convertido en un mecanismo de Sí, afrontamiento. sí. Yo he trabajado en compañías de Fortuna 500 casi 45 años y después del día, un día difícil, y han habido días difíciles en mi campo de trabajo. La gente platica y dice, ha sido un día difícil, vayamos por una copa. Esa es la hora Entonces feliz. la idea es, y bueno, otro nombre para el alcohol es espíritus. Entonces su propósito es ir y escaparse, como usted dijo, Dave, para sentirse bien y poder dejar de pensar en ese día difícil. Pero ese mecanismo de afrontamiento no les está ayudando con el problema. Los hace sentir que se escapan o tratan de escaparse, pero eso altera la manera como piensan y permite que la persona sea puesta bajo influencias. Y cuando uno está bajo la influencia del alcohol, uno termina siendo susceptible a otros puntos de vista. Uno entra a situaciones en las que uno podrá hacer cosas que uno no necesita ni anticipa hacer. Hablamos de la prisión al principio del programa. Usted mencionó estadísticas y yo he ministrado en Angola. He ministrado en otras prisiones aquí en Luisiana muchos años, en Pittsburgh también, y dejaré las otras instituciones sin nombrar, pero casi todo individuo con quien yo hablé que estaba involucrado en un crimen como robo, violación u otros crímenes contra la sociedad, estaban en drogas o en alcohol y lo admitían. Yo estaba bajo la influencia y no los excusó por su mal comportamiento, pero esa influencia los incitó a comportarse de esa manera. Y bueno, dicen que tenemos que ir a la pausa en este momento, pero permítame hacerle la pregunta. Cuéntele a otros sobre un estudio en la palabra. Será de bendición para ellos y para usted. Lo que estamos enseñando, ellos lo necesitan escuchar. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta y gracias por permitirnos este tiempo. Doctor Gray. Saben, estamos hablando del vino y el beber y todo ese tipo de cosas. Mi padre fue borracho probablemente por 15 años. Él se casó 2 veces. Su primera esposa se murió. Él había vivido una vida bien impía. Fue salvo a la edad de 29 años de edad y fue salvo, fue llamado a predicar, conoció a mi madre y ella le ayudó a criar sus 4 hijas y mi madre tuvo 10 hijos. Yo soy de una familia grande. Yo diría eso, que sí. Pero de los 14 hijos, hermanos Wagner, ni uno de nosotros se convirtió en un borracho. Alabado Ni uno Dios. de nosotros compraba alcohol y lo llevaba a casa. Tal vez algunos sí tomaron, pero yo no. Pero el punto es que todos se convirtieron en cristianos devotos. Pero mi papá siempre nos decía, y yo lo escuchaba, él decía, nunca será un borracho como yo lo fui, si no toma su primer trago. Así Correcto. es. Buen consejo. Y yo lo escuché. Y yo sabía lo que era un borracho. Yo no quería ser un borracho. Yo conocía su vida. Su vida era un total caos. Y él no tenía un hogar. Después de que murió su primera esposa, sus padres tuvieron que tomar sus hijas y él literalmente estaba viviendo en la calle. Una historia muy triste, pero gracias a Dios que en esa iglesia pequeña, Pentecostés, él visitó ahí y siguió visitando hasta que fue salvo, fue libertado de los cigarrillos, del alcohol y fue llamado a pastorear y fue pastor el resto de su vida. Me parece que este problema probablemente es el problema más pronunciado en los círculos cristianos hoy. Lo es. Creo que así es la situación. Bueno, Y sí. es así porque hay tantos predicadores envueltos. Y predicadores, como alguien lo mencionó recientemente, la doctrina pentecostal ha sido inundada con el alcohol. Bueno, hace varios años estuve en una conferencia de
educadores teológicos, eran hombres y mujeres de todo el país. Habían 150 de nosotros en la conferencia. Y teníamos el cargo de presentar internados y prácticas para hombres y mujeres que iban a entrar al ministerio. Y la primera noche, antes de la cena, dijeron, bueno, va a haber barra libre antes de la cena hoy. Ministros. Y esto era para hombres y mujeres que trabajaban en escuelas de divinidades y seminarios en todo el país. Ahora, la mayoría de ellos no eran pentecostales. Yo era el único que decía ser pentecostal allí. Que hablaba. ¿Sabe? Que verbalizaba. Alguien mencionó la escritura, Efesios 5:18, y dice, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Yo hice comparaciones entre estar borracho y estar lleno del Espíritu. El alcohol afecta como uno habla. Ciertamente, cuando uno es lleno del Espíritu, afecta como uno habla. Nunca se me olvida, podía llamar a casa y si contestaba a mi papá, si hablaba diferente, sabía que había estado tomando bastante. Afecta como uno habla, no solamente el sonido, pero cómo habla y de lo que habla. ¿Y él dejó eso cuando fue salvo? Apenas. Él, antes de morir, fue salvo. Entonces sí. Sí. Pero, ¿cómo caminas? Sí. Cosas que uno hace, decisiones que uno toma. El Espíritu Santo va a dirigir y nos va a guiar y nos va a ayudar. Él dijo, nos va a dirigir a toda verdad. Y puede hacer bastantes comparaciones entre el impacto del Espíritu Santo en la vida de una persona y el impacto del alcohol. Usted mencionó espíritus, el mismo principio. Eso es lo que el hermano Dave Reaver, lo he escuchado predicar muchas veces a lo largo de los años y en nuestras campañas y conferencias de jóvenes cuando yo crecía. Él hablaba que después de lo que le sucedió en Vietnam y de cómo ese trauma físico que él sufrió, cuán severo y terrible era. Él dijo, como muchos otros, él dijo, yo no me metí en una botella de alcohol, pero yo lo que hice fue convertirme a Jesús y mi relación con Jesús fue la única manera. Tengo muchísimos amigos veteranos y le doy gracias a Dios por nuestros veteranos que han defendido a este país en Afganistán, en Irak, y que han visto cosas terribles, cosas que yo jamás he tenido que ver, jamás tuve que sufrir. Y muchos de ellos han salido de ahí siendo alcohólicos, tratando de enfrentarse a los horrores de la guerra, y es lo que le sucedió a mi abuelo en la Segunda Guerra Mundial. Era un alcohólico terrible, y ya sea el trauma de la guerra o el trauma de un divorcio o el trauma del abuso. Pero eso no resuelve el problema. No soluciona el problema, como ya dijimos muchas veces esta semana, solamente lo empeora, solamente lo multiplica y lo lleva a otros problemas. Y la única solución para la adicción, la única manera de solucionar ese deseo en el alma y apagar esa ansiedad y depresión o lo que sea es tener una relación con el Señor. Es lo único que nos va a ayudar. Usted usó la palabra afrontar. ¿Qué significa afrontar? Significa soportar, vivir con ello. Dios nos ayuda para vencer los problemas de nuestra vida. Las notas del hermano Swagger en nuestro pasaje dice que poner nuestra fe en Cristo y la cruz causa que vivamos en una victoria perpetua. Sí. Ajá. Eso es lo que necesitamos, una victoria perpetua. Sí, correcto. Aprender a permanecer en la victoria y bueno, tener victoria sobre el pecado, porque yo creo que mucha gente sabe que está atada, sabe que está adicta y no conocen la respuesta. Esta es la respuesta. Es la única respuesta. No puedo yo imaginar cómo un predicador del evangelio puede ceder a algo así, no lo entiendo. A menos de que sea una atadura que no pueden dejar, ¿no? Y yo creo que algunos realmente llegan al punto donde es una esclavitud. Sí. No solamente es que me siento bien, es que es una esclavitud. Sí. Amén. Nosotros tuvimos el privilegio de conocer a la hermana Martha Tennyson. La hermana Martha Tennyson, ella tiene una iglesia en Kentucky. Ella y su esposo pastorean la iglesia y en 1986, el peor
de los accidentes que involucraran alcohol en toda la historia de Estados Unidos sucedió. Su grupo de jóvenes iba en un autobús y fue impactado por un conductor bajo la influencia del alcohol. Y el total fue de entre 25 y 30 personas que murieron en el fuego de ese autobús. Las cosas se pusieron tan mal que condujeron 25 funerales como en una semana. Sí, fue algo muy horrible, tan feo que el presidente Reagan le llamó a ella en su iglesia y habló con ella por teléfono. Y el presidente o vicepresidente Bush en ese entonces llamó a los Tennessons. Y esto fue, miren, cuando usted lo busque, búsquelo por la iglesia de las Asambleas de Dios, el peor de los accidentes que involucrara a un conductor bajo la influencia. Hasta el día de hoy, los sobrevivientes en su cumpleaños o en el aniversario del accidente, ella los llama y platica con ellos porque algunos de ellos, los que sobrevivieron, hay algunos que sufrieron quemaduras más de un 60-70% de su cuerpo que quedaron atrapados en ese autobús que fue consumido por causa de un conductor ebrio que se impactó con ellos. Y algún día, espero que la hermana Tennyson, si quiere venir al ministerio, yo le pediré a ella que, bueno, cuando quiera que se pueda hacer eso posible, ella podrá compartir toda la historia con nosotros porque es una historia increíble de bueno, cómo una tragedia tan grande, cómo Dios la utilizó. Causado por el alcohol. Pero todo causado por el alcohol. Todo eso causado por el alcohol. Yo la conozco. Sí. Sí, bueno, fue algo horrible. Ella y su esposo teniendo que sufrir y pastorear a toda esa gente. Sí. ¿Se imaginan los padres de aquellos jóvenes que murieron en ese accidente? Y no solamente uno o dos, sino entre 25 y 30 de ellos. Fue una pérdida astronómica y todo fue por causa de un conductor ebrio. Es el peor de los accidentes en la historia estadounidense de ese tipo. Y es como cualquier otra cosa con estar ebrio. Era algo innecesario, no tuvo que suceder, pero por causa de la decisión pobre de una persona. Y han habido muchos ministros que piensan que se pueden aislar y pueden hacer algo y beber un poco y han cometido decisiones horribles. Como John dijo, podemos hablar con cualquier persona en la cárcel y saber que eso está mal. Yo he ministrado en la cárcel, he hablado con jóvenes y pienso, bueno, este joven parece como que todo está bien, no parece como que es una amenaza para la sociedad, pero él dijo que cometió actos horribles por causa de estar bajo metanfetaminas y estar ebrio y estar en diferentes tipos de sustancias ilícitas, así que no tiene lugar en la vida del creyente. Pero la peor droga hoy día sigue siendo el alcohol. Sí, lo es. Es peor que la marihuana, peor que todas esas Porque cosas. está en todos lados y está disponible en todos lados. Usted puede entrar aquí a Luisiana, a cualquier mercado. Y es aceptable socialmente hablando. En cualquier Es lugar. legal. Es legal. Sí, así y es. tal vez por eso es que muchos pastores... Y aceptable socialmente Por eso es tal hablando. vez que muchos pastores lo aceptan. Porque, bueno, beber culturalmente también es parte del modelo sensible al buscador, la idea de que queremos darle la bienvenida a todos, así que para ser relevantes y para ser aceptables ante la sociedad es posible, y una vez más estoy especulando, realmente no lo he estudiado, pero me pregunto cuántos pastores hacen esto para ser aceptados o pensando que es un medio para poder llegar a la gente, pero no lo es. predicar del pecado. Exacto. Sí. No me parece que tiene nada que ver con alcanzar personas. Cuando yo No, pero, estaba en el seminario, fui invitado, cuando estaba en el seminario bautista, fui invitado una noche a ir a una reunión llamada Himnos y Cervezas. Iban a cantar himnos y beber cervezas. Iban a estar alrededor del piano mientras alguien tocaba música y no era un evento del seminario, pero sí era un grupo por separado y yo les dije, no me interesan los himnos con cerveza. Pero ese tipo de cosas sí es prevalente en todo el mundo. Bueno, se nos terminó el tiempo el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Quiero que le cuenten a otros sobre un estudio de la palabra. Por favor, lo que estamos tratando acá, creemos que el Señor nos guía en esa dirección y usted necesitaba escuchar esto. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.